Ahí va. Bueno, entonces, el primer ejercicio de estructura, ustedes en estructura llegaron a ver lo que era una operación unaria o binaria, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre eso. Después, si queda tiempo hasta que la profesora se conecte, me hacen alguna consulta. ¿Alguna duda de árboles? Antes de arrancar. Bueno, ahí tienen entonces el primer ejercicio. Recordemos cómo era la cosa. Si tienen el apunte de estructuras a mano también, mejor. Ustedes están trabajando siempre sobre un conjunto de referencia, como en toda la materia. En ese conjunto se define una operación. Esa operación está indicada por el símbolo asterisco. ¿Está bien? Y esa operación, obviamente acá está trabajando con dos argumentos, es binaria siempre y cuando cumpla que sea una función. ¿De qué? Del producto cartesiano, o sea, entre el producto cartesiano z más por z más, es decir, a por a, ¿sí? Hacia a. Es decir, que a cada par ordenado de números enteros positivos se le aplique esta función y me devuelva un único resultado también del conjunto de los enteros positivos. ¿Está bien? Ese era el concepto de operación binaria. Solo que en lugar de poner la F acá, F aplicada al par a B, esa F se reemplaza por esta notación. Directamente se utiliza el símbolo de la operación. Pero no se olviden de que se trata de una función. ¿Está bien? Entonces, en el ejercicio 1 nos dice determinar si las siguientes definiciones de esa operación asterisco corresponde a una operación binaria en el conjunto especificado. Muy bien. ¿Qué opinan? Si yo hago A operado con B y ese A operado con B es A dividido B en el conjunto Z más, ¿se trata de una operación binaria o no? Los que se sumaron ahora pongan presente, por favor. Escucho, ¿eh? Y no porque no pertenece al entero, ¿no? ¿Qué cosa, Lucio? A sobre B. Si vos me decís eso, como en todo lo que hacemos, dame un contraejemplo. Convenceme, mostrame un caso donde no se esté cumpliendo lo que se tiene que cumplir. ¿Me explico? Dale un valor a A, un valor a B y que se vea eso que vos decís. 3 medios, por ejemplo, profe. O sea, A vale 3, B vale 2. Muy bien, Francisco. Entonces, o sea, tu idea está bien, Lucio, pero esa idea, ¿cómo realmente se plasma? Con un contraejemplo. Siempre, ¿sí? Siempre que se pueda, obvio. Entonces, vos decís, ahí, A la hago valer 3, B la hago valer 2. Ambos números pertenecen a los enteros positivos. También estoy tomando dos elementos del conjunto. A operado con B
va a ser 3 operado con 2. Y eso, por la definición que está arriba, es 3 dividido 2. Pero este resultado no pertenece a Z más. ¿Está bien? Por lo tanto, la operación asterisco no es binaria en o sobre Z más. ¿Se entiende? Entonces, doy un contraejemplo, muestro que si yo aplico la operación a un par ordenado de números enteros positivos, ¿por qué par ordenado? Porque si tomo A como 2 y B como 3, el resultado es otro. ¿Está bien? Si yo cambio el orden, sería 2/3. Entonces, a un par ordenado de números enteros positivos, y el resultado que me da, si bien es único, quiere decir, obtengo nada más que un resultado, no es perteneciente al conjunto, al mismo conjunto donde estoy trabajando. Por lo tanto, no se trata de una operación binaria sobre ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien ahí. Vamos con el número... Profe, Sí. eso de que el resultado es único es solamente para cuando A es 3 y cuando B es 2, porque o sea, 3 medios me puede dar cuando es 6 cuartos, por ejemplo, ¿o no? Pero es el mismo número, Patricio. Claro, por eso, pero entonces no sería... Ya te entendí, ya te entendí. O sea, si vos tuvieras A igual a 6 y B igual a 4, te haría 6 cuartos, que también es 3 medios. Claro, el resultado único se refiere al concepto de función, lo mismo que análisis. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos operás 3 y 2, no te da 3 medios, 5 cuartos, 20 octavos, te da solamente un número. ¿Está bien? No importa que ese número también sea resultado de otra operación en otro par ordenado. O sea, eso que vos decís tiene que ver con la inyectividad de la función. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, entonces resultado único quiere decir que al operar el par ordenado o al aplicarle la función al par ordenado, vos no tenés más de un resultado, nada más que eso. No importa si ese resultado se repite al operar otro par ordenado. Eso se trataría de que sea una función inyectiva o no sea inyectiva respectivamente. Muy bien, entonces, vamos al C. Lean el C, por favor. En el C tengo que operar también en Z más, pero ahora es A operado con B, o sea, cambio la definición de la operación, es A a la B. ¿Qué opinan? ¿Se trata de una operación binaria sobre Z más? O sea, A operado con B quiere decir que elevo A al exponente B, siempre trabajando con enteros positivos. Pongan presente los que llegaron después. Sí, sí es. ¿Es así? Sí, Bueno, me parece que sí. les parece que sí. Entonces, como siempre que nos parece que sí, tenemos que probarlo. ¿Está bien? O sea que tenemos que ver, revisen en el apunte, qué cosas tiene que cumplir una operación para que sea binaria sobre un conjunto. ¿Está bien? Entonces, primero nos parece que sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago A operado con B? Como dijimos recién, si pienso que sí, yo no voy a hacer un ejemplo. Lo voy a probar para todos los pares AB posibles pertenecientes a Z más. Entonces, A operado con B va a ser A elevado a la B. Y eso significa A por A por A, B veces. ¿Está bien?
Esa es la definición de potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico un número entero positivo b veces, siendo b también un entero positivo, por sí mismo? ¿Obtengo un único resultado? ¿El resultado que obtengo también es entero positivo? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. O sea, primero que se puede hacer siempre. Primero que cualquier par AB yo pueda operar. ¿Está bien? No puede quedar ningún entero positivo fuera de que pueda aplicarle la operación. En este caso, lo puedo hacer siempre. Ahora, ¿qué tipo de resultado me da? ¿Es único y es entero positivo? Esas son las preguntas que me tengo que hacer. ¿Qué opinan? Sí. Sí. ¿Cómo lo pruebo? ¿Por qué sí? Y porque un entero por un entero siempre te va a dar un entero. Entero positivo en este caso, Patricia, ¿no? Sí. Bien. Ok, tengo que decir eso. Es decir, cuando yo estoy multiplicando a b veces por sí misma, en realidad estoy multiplicando un entero positivo por sí mismo. Y el producto en el conjunto Z más es una operación cerrada. Es decir, cuando hago el producto de enteros positivos, el resultado también es entero positivo. ¿Está bien? Entonces, voy a decir que esto me da un C. Voy a usar la notación de la definición de la operación, un C, que también pertenece a los enteros positivos. Por ser el producto cerrado en Z+. Cuando decimos cerrado en Z+, quiere decir que al multiplicar enteros positivos, el resultado vuelve a ser también un entero positivo. ¿Está bien? Además, o sea, lo tengo que explicar. C es único. ¿Qué quiere decir que C sea único? Lo que charlamos antes, que cuando yo hago A por A por A, B veces, no voy a obtener un C1 y un C2, un C3, etc. Solamente obtengo un único resultado. ¿Está bien? No me importa si se repite, pero es único. Entonces, con esto, y además tengo que decir que esto ocurre para todo par AB perteneciente a Z+ por Z+. Es decir, no hay ningún número entero positivo que yo no lo pueda operar con otro entero positivo. Si tienen lugar, pónganlo abajo. Por lo tanto, asterisco es binaria. Bueno, no se lee nada ahí. En Z+. ¿Bien? Entonces, cuando Es lo la operación... mismo en Sí, o sobre. sí. O sea, es binaria en ese conjunto o sobre ese conjunto, si no pasa nada. Muy bien. Fíjense, preguntas primero. Entonces, en la pantalla se ve claramente como en el primer caso donde no es binaria, acá, nosotros dimos un contraejemplo. En el segundo caso donde sí es binaria, hacemos una demo, aunque sea simple, pero lo hacemos en forma genérica.
¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si miran ahora el B? O sea, hay una diferencia, una única diferencia entre el C y el B. Revísenlo, por favor, y a ver qué opinan. Y que en el B son todos los enteros. Bien, o sea que la diferencia, la operación es la misma. La diferencia es que el conjunto ahora es el de los enteros, no solo los enteros positivos. O sea que ahí también estaría el 0 y todos los enteros negativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo binaria la misma operación No, si profe. cambio el conjunto? ¿Por qué no? Dame un contraejemplo, Tomás. Por ejemplo, 2 a la menos 1 te da un medio. Exacto. Entonces, digo, A vale 2, B vale menos 1. Los dos son enteros. Hacemos lo mismo que antes, tomamos dos elementos del conjunto. A operado con B es igual a 2 operado con menos 1, usen paréntesis para indicar esto, ¿sí? Es decir, es 2 elevado a la menos 1. Y eso da un medio. Y esto, este resultado, si bien es único, no pertenece a Z. Bien, por lo tanto, la operación asterisco, si bien es la misma que antes, al cambiar el conjunto, no es binaria sobre este conjunto. O sea, queda clarísimo que no es la operación sola. Como la operación es una función que va de un conjunto a otro, yo cuando analizo si es binaria o no es binaria, siempre la analizo sobre el conjunto de referencia. Puede ser la misma operación, que en un conjunto sea binaria y en otro no, ¿está bien? O puede ser que sobre el mismo conjunto una operación sea binaria y otra no. ¿Estamos? Así que la operación sola no dice absolutamente nada. Siempre el conjunto de referencia. Muy bien. El que se sumó recién, Ramiro creo, pone presente, por favor. Muy bien. El D se los dejo a ustedes. El E vamos a hacer ahora. Estoy trabajando ahora en A igual a Z más. Y A operado con B. No, me estoy confundiendo de ejemplo. A operado con B es A por la raíz de B. Siempre también miren en el apunte los ejemplos y aquellos que ya están analizados, por ejemplo la suma, el producto en R, no son necesarios probar. ¿Está bien? Se utilizan. Bueno, ¿qué opinan acá? ¿Qué les parece? ¿Es o no es? ¿Por qué no? Sí, porque por ejemplo la raíz de un número negativo o la raíz de 3. La raíz de 3 existe, Tomás. Sí, pero no va a ser en... Ah, pero va a ser real. Sí, Va a ser real. La raíz de menos 1. Esa no es real. Perfecto, Okay. esa tiene un resultado complejo, exactamente. Complejo, sí. Es más o menos I. Entonces, ¿qué está fallando acá? No está fallando lo mismo que antes, ¿sí? No es que hago un resultado y hago una operación y me salgo del conjunto, que directamente no la podría aplicar, ¿está bien? Yo no podría estar trabajando aplicando la raíz cuadrada de menos 1 en reales, porque ya directamente el resultado no está definido en reales. ¿De acuerdo? También podría decir que no pertenece a los reales. Entonces, contraejemplo.
vos me dijiste A vale, no sé, cualquier cosa, 2. Y B vale -1. Entonces, A operado con B es 2 operado con -1. Y esto es 2 por la raíz de -1. ¿Sí? Pero esta raíz de -1 no está definida en R. ¿Está bien? O sea que no lo puedo hacer directamente. Por lo tanto, o si quieren, esto que pertenece a o sea, no estaría bien decir que pertenece a los complejos porque hay reales que también pertenecen a los complejos. ¿Se entiende? O sea, tendría que decir directamente que eso no es un número real. Eso también podría decir, poner no pertenece a R. Por lo tanto, la operación asterisco no es binaria. Voy a poner en así entra en reales. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que analizar, recuerden, para sintetizar, tienen que analizar que siempre que tomen 2 elementos del conjunto puede hacerse la operación. Acá queda claro que no. Con mostrar un contraejemplo es suficiente. Además, que siempre que se pueda hacer la operación, el resultado sea único, que no dé más que 1, y que pertenezca al mismo conjunto. Si todo eso se cumple, se trata de una operación binaria sobre el conjunto. Cualquiera de esas cosas que no se cumpla, la que detecten, ponen un contraejemplo y la operación no va a ser binaria sobre el conjunto. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio 2 todavía no lo vamos a hacer porque ustedes van a trabajar hoy sobre las propiedades. Pero sí voy a adelantarme un cachitito. Vayan a mirar el ejercicio 4. Nada más que como para entender la tabla. En el ejercicio 4 a ustedes les están dando un conjunto formado por A, B, C, D, o sea, un conjunto finito, y una operación asterisco que se las muestran mediante una tabla. Primero, detectemos que en el enunciado del ejercicio 4 dice considerar la operación binaria asterisco. Cuando ya te dice el enunciado que es binaria, yo no tengo que probar que lo sea. Bien, siempre lean con atención el enunciado. El ejercicio 1 decía determinar si las siguientes operaciones asterisco son binarias. ¿Está bien? Acá ya sabes que es binaria. Y además, por lo que ustedes vieron en la teoría, siempre que vos definas la operación mediante una tablita de este estilo, vos estás pudiendo ver que cada vez que operás una dupla, te da un único resultado, porque figura eso solo uno en la celda correspondiente, y además, si mirás la tabla, nunca hay elementos que no sean ABCD, o sea, el resultado es único, pertenece al conjunto y a la vez todo par ordenado de A por A tiene resultado, porque la tabla no tiene celdas vacías. Entonces, claramente se puede observar que así se define una operación binaria. Muy bien, si les pide C operado con D, ¿cuál es el resultado en el A? ¿Ah? Tengo que mirar la fila de C y la columna de D, y ahí va a estar el resultado de la operación. Entonces, C operado con D, muy bien, esa. En cambio, D operado con C, voy a mirar la fila de D y la columna de C. Y me da también me da, en este caso, ¿está bien? Vamos al B, perdón,
Sí, dice A y A, creo, en el apunte. Vamos a ponerle B. B operado con D. Sí. Ok. Y después me pide D operado con B. ¿Cuánto da? B. Ok. ¿Sí? Entonces ahí ven la importancia del orden, porque para recordarles la definición, esto sería la función aplicada al par ordenado de B. Me da B. En cambio, acá arriba, yo tengo la función aplicada al par ordenado B de, y me da otra cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, les adelanto algo. Si cuando yo cambio el orden del par ordenado, o lo que es lo mismo, cambio el orden cuando aplico la operación y me da distinto, la operación no es conmutativa. Si siempre me da igual, o sea, siempre que yo cambie el orden de los elementos y los opero, me da igual, se trata de una operación conmutativa, así como ustedes conocen que es la suma, el producto. Yo cambio el orden y me da lo mismo. ¿Está bien? En cambio, la división, por ejemplo, en reales, no es conmutativa, porque hacer A dividido B no me da lo mismo que B dividido A. ¿Está bien? Entonces, en este caso, me adelanto, como B operado con D me da distinto de D operado con B, esto ya me dice que la operación asterisco no es conmutativa siempre sobre A o en A, en este conjunto. ¿Está bien? Entonces lo que van a ver hoy es que para que sea conmutativa requiere que dé lo mismo para cualquier par ordenado AB o BA. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahí uno puede responder a una parte de la última pregunta, que dice, ¿es conmutativa? Sería la pregunta D. Respuesta, no. Y doy un contraejemplo, como este. Entonces, estamos respondiendo a la parte D. Me adelanto entonces también y hagamos el ítem C. Fíjense que estaban mal enumerados, al menos yo lo tengo mal en mi práctica. Claro, acá no podés hablar de matriz porque sería una tabla que está representando la operación. Sí, verías, si lo pensaras como una matriz, que de la diagonal principal para arriba y para abajo los resultados son los mismos, exactamente. Lo verías en la tabla y se puede usar eso como prueba. ¿Está bien? Si no, para probarlo tendrías que mostrar que todos los casos, cuando vos cambiás el orden, te dan lo mismo, y los casos son muchos, porque ahí vos tenés 16 operaciones posibles. Tendrías que mostrar 8 y ver que las otras 8 te dan iguales. ¿Está? Pero si vos decís que la tabla es simétrica respecto de la diagonal principal, sería suficiente para probar conmutatividad. Bien ahí. Bueno, en el caso del C, me pide A operado con B operado con C. Entonces, como las operaciones son binarias, solamente se pueden operar de a dos los elementos. Acá tenemos 3, pero justamente el paréntesis está diciendo primero empezá por B operado con C. ¿Está bien? Así que lo primero que tengo que resolver es lo que me indica el paréntesis. Y lo segundo es el resultado de ese paréntesis, o sea, A operado el resultado de ese paréntesis. ¿Está bien? Esa es la jerarquía operacional. Entonces, B operado con C, si miro la tabla, fila de B,
columna de C me devuelve B. Entonces voy resolviendo. Me da A operado, eso lo dejo igual porque no lo resolví, y resolví el paréntesis. Y ahora miro de nuevo, y A operado con B me devuelve C. ¿Está bien? Hagan ustedes en el ítem C la otra terna, que fíjense que es la misma terna, solo que está cambiado el orden de las operaciones. O sea, en lugar de hacer lo que hicimos, primero se pide que se haga A operado con B y al resultado lo opere con C. Pero la terna no cambió el orden, ¿de acuerdo? Sino el orden de la operación. Díganme lo que da. ¿Alguien más coincide con Patricio? Sí. Bueno, entonces, si yo hago A operado con B primero, No es asociativa entonces. claro, y luego lo opero con C, ustedes me dicen que esto da A. Acá claramente tenemos un contraejemplo, como son distintos, de que la operación no es asociativa. En o sobre A. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si fuera asociativa? Que lo van a ver ahora. Debería, para todas las ternas posibles, que son muchas, ahora me van a decir cuántas son, para todas las ternas posibles, si yo cambio el orden de los paréntesis, nada más, no de los elementos de la terna, me debería dar igual. Y eso lo tendría que probar para todas las ternas posibles. Son muchos los casos, hay que hacer una tabla para probar eso, que ya lo van a ver con Rosa ahora. Pregunto, ¿cuántas serían las ternas posibles? Hay que aplicar conteo para contestarme. Me adelanto a la tabla que ustedes van a tener que hacer. O sea, siempre voy a tener que analizar valores de un primer elemento, voy a poner un X, un Y y un Z. ¿Está bien? Siempre 3 elementos y considerar todas las posibilidades de esos 3 elementos cambiando los paréntesis. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar X, cuántos Y y cuántos Z en función del conjunto donde estamos trabajando? 4. Aplico conteo porque yo puedo repetir, podría hacer que yo opere A, operado con A, operado con A. ¿De acuerdo? Entonces, las ternas posibles van a ser 4 por 4 por 4, es decir, 64 casos que yo debería analizar. ¿Sí? Voy a tener que hacer una tabla con 64 filas para ver si siempre que hago X operado con Y operado con Z, con los paréntesis acá, me estoy adelantando, ahora lo van a ver con la profe. Si hago esto, ¿me va a dar lo mismo o no que para los valores que tengan X y Z, cambio los paréntesis de lugar? O sea, esto lo voy a tener que analizar en 64 casos. Si todos me dan iguales, o sea, dan igual resultado final, ¿no? La operación sería asociativa. O
sea, es un laburito probar asociatividad. Si hay alguno de esos 64 casos, y si tengo suerte, el primero que pruebo, no me da igual, al cambiar el paréntesis de lugar, no es asociativo. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya verán ahora cuando lo trabajan con Rosa, obviamente no le vamos a tomar una tabla en donde ustedes tengan que hacer 64 estudios, sino alguna cosa como esta del ejercicio en donde yo te sugiero primero que vos hagas 2 de los casos y ya veas que no da igual, entonces con eso concluís. O una tabla más chiquita, por ejemplo, que el conjunto tenga 2 o 3 elementos, eso sí, se puede tomar. Pero un conjunto con 4 elementos, para que ustedes analicen asociatividad y tengan que barrer los 64 casos, quédense tranquilos que no se lo vamos a tomar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, hagan ustedes el 3, considerando lo que había dicho su compañero. Voy por un vasito de agua y vengo, y vamos a controlar la tablita del 3 al venir. O sea, dice completen la tabla para que se trate de una operación conmutativa sobre el conjunto, que en este caso sería, no lo dice, me gustaría que lo escribamos, el conjunto sobre el cual estamos trabajando es el conjunto con elementos A, B y C. ¿Está bien? Entonces, vengo y me muestran ustedes qué les dio. Preparen el papel para mostrármelo a la cámara. Sí, profe. Bien. Con la otra profesora. Con la profesora, con Erika Panela. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir al punto que, o sea, nosotros dejamos la última clase que vimos la parte de teoría. Ustedes estuvieron haciendo la práctica, así que deben tener muy presente que se definía como operación binaria, que se define como una operación binaria. A ver, ¿me cuentan? Lo que hay que tener en cuenta para saber si una operación es binaria en un conjunto dado. Profe, sería si el resultado, digamos, está dentro de ese conjunto y si es un resultado único. Esas son 2 condiciones, efectivamente, que el resultado sea único y que esté en el conjunto, o sea que se verifica la ley de cierre y la ley de unicidad, ¿sí? Pero hay otra más, otra condición más. Miren, la condición está dada en que todos los pares del producto cartesiano deben ser factibles de ser operados. ¿Se acuerdan que habíamos dado un ejemplo de la operación división en reales, que no es una operación binaria, porque cuando en la posición de la segunda componente del par aparece un 0, no está definida la división por 0. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra de las condiciones. Bueno, y habíamos visto cómo se trabajaba con esas condiciones en conjuntos infinitos y cómo se trabajaba en el caso de conjuntos finitos, que teníamos una tabla. A continuación, como siempre, como cuando dimos las operaciones en conjuntos,
surge la necesidad de ver qué propiedades se verifican con esas operaciones, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven propiedades que no les resultan desconocidas. ¿Por qué? La propiedad conmutativa es una propiedad que ustedes la conocen. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Y que si yo tomo un elemento y lo opero con otro, es lo mismo que operar ese otro con el primero, ¿sí? Si hago A asterisco B, es igual que hacer B asterisco A. Recuerden que el asterisco hace referencia a una operación binaria cualquiera, ¿sí? Que puede ser un más, que puede ser un menos en enteros, ¿sí? Que puede ser un por en reales, que puede ser un dividido en reales menos el cero. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Están, chicos, Sí, ahí? profe. ¿Me están siguiendo? Bien. Sí, sí. Bueno, después definimos la propiedad asociativa, que también es una propiedad que ustedes conocen. ¿Qué significa la propiedad asociativa? O cómo definimos simbólicamente la propiedad asociativa. Que si yo tomo 3 elementos y opero los 2 primeros y luego opero con el tercero, es lo mismo que operar los 2 últimos y operar el primero con esos 2 últimos. ¿De acuerdo? O sea, asocio. Por eso se llama asociativa. Esta se llama conmutativa porque conmuto. El siguiente es la existencia del elemento identidad. Este elemento identidad, también en algunos libros o en algunos documentos, aparece como elemento neutro, ¿sí? ¿Qué característica tiene este elemento de identidad o elemento neutro, que lo vamos a simbolizar con una letra E? Que todo elemento del conjunto, al ser operado con él, tanto por derecha como por izquierda, vuelve a dar el elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y por otro lado, la existencia del elemento inverso, que la vamos a llamar A a la menos 1, la simbolizamos de esta forma. Y el elemento inverso es aquel que tiene la característica que operado con un elemento, ¿sí? O sea, el elemento inverso de A es A a la menos 1, el elemento inverso de B lo llamaríamos B a la menos 1, que operado con él va a dar como resultado el elemento identidad u elemento neutro. Antes de pasar a... bueno, esta generalización se las voy a comentar. La generalización de la propiedad asociativa, que dice que da lo mismo que agrupemos los 2 primeros con el tercero, los 2 últimos y después hagamos el primero con los 2 últimos, da como resultado que podamos agrupar de diferentes formas y siempre tengamos la misma resolución, ¿sí? El mismo resultado, si se quiere. Entonces, por eso es que cuando en un conjunto se verifica la propiedad asociativa, podemos directamente escribir sin los paréntesis, ¿sí? Entonces, antes de pasar a unos teoremas, me interesa que miremos primero ejemplos, ¿sí? Fíjense, propiedad conmutativa. Si nosotros tomamos los números reales y la suma en reales es conmutativa, da lo mismo hacer 2 más 3 que 3 más 2. En los 2 casos va a dar 5. ¿Sí? Propiedad asociativa. En reales con respecto a la suma, se verifica, ¿sí? Si yo hago A más B y ese resultado le sumo C, es lo mismo hacer A más y agrupo el resultado de B más C, ¿sí? Si yo hago
2 más 4, ¿sí? Eso es 6, más 3, 9, ¿sí? Y si por otro lado hago, que les dije, 4 más 3, 7, más 2, o sea, 2 más 7, 9, ¿sí? ¿Lo ven? A ver, chicos, ¿me pueden poner las cámaras? Pero que dice, existe un único elemento de identidad, ¿sí? O sea, después vamos a ver, que yo lo salteé para que primero miráramos los ejemplos, si existe un elemento de identidad en el conjunto, ese elemento es único, no va a haber otro, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la existencia del elemento inverso. ¿Cuál sería el elemento que actúa como elemento inverso en reales? Yo tengo un número 4. ¿Cuál es el número que sumado a él dé como resultado 0? -4. Lo que denominaríamos el opuesto, el -4. Y si yo tengo -4, el opuesto sería 4, ¿sí? O sea, entre ellos vamos a tener los opuestos correspondientes. Y para el producto, fíjense, en el producto, recuerden que entonces la operación binaria está definida en reales menos el 0, no en reales. El producto es conmutativo, el producto es asociativo. ¿Y cuál actúa como elemento de identidad o elemento neutro del producto? Y el 1. Porque da lo mismo ser A por 1 que 1 por A y el resultado va a ser 1. Y la existencia del elemento inverso se va a dar también en el producto y justamente el inverso es 1 sobre A, o sea, lo que se denominaría el recíproco o el inverso multiplicativo, ¿no? Que al operarlo con A vuelve a dar 1. El tema del inverso es que también hay un inverso único por cada elemento, si se verifica la propiedad asociativa, que eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, aquí existen estas dos propiedades o características del elemento identidad y del elemento inverso. El elemento identidad, si está en un conjunto, es único, y el elemento inverso, si en el conjunto la operación binaria es asociativa, también va a ser único. ¿Y cómo vamos a demostrar estas dos características o propiedades cuando hablamos de unicidad? ¿Cómo lo demostramos? Cuando trabajamos árboles. ¿Se acuerdan que en árboles, cuando vimos para probar que la raíz es única en casi todas las demostraciones, lo que hacíamos era decir, bueno, no, vamos a probarlo por el absurdo o por contradicción, pensando que hay dos raíces. Bueno, acá en este caso pensamos que hay dos elementos e identidades. Entonces, si hay dos identidades, las vamos a llamar E1 y E2, y si son identidades, tienen la característica que cualquier elemento A operado con él vuelve a dar A. Pero ahora si yo planteo a E1 y planteo a E2 como identidad, porque bueno, este E1 es un A también, ¿sí? O sea, también tiene la característica de que al operarse con E2 como identidad vuelve a dar E1. Pero bueno, por otro lado, yo puedo plantear que E1 es identidad. Entonces, bueno, si E1 es identidad, el resultado va a ser E2. Finalmente llegamos a que E1 es igual a E2. O sea, no puede haber diferentes elementos e identidades. Es único y lo vamos a llamar E.
Y por el lado de la propiedad y por el lado del inverso, que también es único, vamos a pedir que la operación sea asociativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a plantear dos inversos de A, que se llaman A1 y A2. Si los dos son inversos de A, van a cumplir con la propiedad de que al operarlos con A, tanto sea por derecha como por izquierda, van a dar como resultado el elemento E. Entonces, voy a plantear. El inverso, uno de los inversos, A1. A1 operado con el elemento neutro o elemento de identidad, da igual a 1. Pero ahora lo que puedo hacer es reemplazar ese elemento de identidad por esta segunda, ¿sí? Ecuación. Entonces reemplazo, asocio diferente, y entonces me queda el elemento de identidad que está aquí, operado con A2, y esto va a dar como resultado 2. Finalmente, también llego aquí a 1 es igual a 2. Con lo que se concluye que el inverso es único. ¿Está estas propiedades? Sí, profe. Una consulta. Sí. Es con respecto al horario del parcial. En el campus no aparece el horario del parcial. En el campus sí aparece el horario del parcial. Y estamos bueno, ahora trabajando, Gonzalo, estamos ahora viendo la teoría, ¿sí? Traten de concentrarse en lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si no, no hace ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? Bueno. Termino de trabajar esto y vas a ver que en el campus sí aparece el horario parcial. ¿Sí? Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a estas demostraciones? No. Bueno, vamos entonces a ver, porque ahora en este momento nosotros analizamos con un conjunto de reales o un conjunto con reales menos el 0, que son conjuntos que ustedes conocen y las operaciones más y por que ustedes conocen. Pero ¿qué pasaría si nosotros definimos en un conjunto reales una operación binaria que tiene estas características? O sea, ¿qué vamos a hacer? El producto, mejor dicho, que vamos a operar con esta operación asterisco A con B, y el resultado de esa operación va a ser sumar el primer elemento con el segundo elemento y restarle 3. ¿Sí? O sea, no es ya una suma cualquiera, sino que es sumar el primero con el segundo y restarle 3. Esta operación es una operación binaria. ¿Por qué? Y porque yo siempre tomando dos reales cualesquiera puedo hacer esta operación, el resultado va a ser único y el resultado va a pertenecer a reales. Eso no es necesario que ustedes lo demuestren porque acá ya dice que es una operación binaria, pero bueno, hice el repaso. Podría decirles que miren primero si es una operación binaria, ¿no? Si fuese así, tendrían que probarla. Lo que les planteo aquí es que analicen cada una de las propiedades que vimos recién. Entonces, ¿cómo analizamos la propiedad conmutativa? Aquí está todo en un mismo renglón, pero a veces es preferible que ustedes coloquen en un renglón una cosa y en otro renglón la otra. ¿Sí? O sea, coloquen por un lado A asterisco B y abajo coloquen B asterisco A. O sea, lo coloquen en dos renglones diferentes. Según la operación como está definida, A asterisco B es A más B menos 3, ¿sí?
Pero ahora, en reales, la suma yo la puedo conmutar. Entonces puedo, en vez de poner A más B más A, menos 3. Y entonces eso es B asterisco A. Por lo tanto, vale la propiedad conmutativa. Propiedad asociativa. Fíjense en este caso que generalmente no lo entienden y les da problemas. La propiedad asociativa, planteo un primer caso, planteo el segundo caso. ¿Qué sucede en esta opción? Primero me dice que opere A con B. De la operación de A por B me da este resultado. Y luego me dice que lo opere con C. Entonces ahora vuelvo a hacer la operación. Ahora, ¿quién es A? Y A ahora es todo este primer elemento. Ahora A es todo esto. El primer elemento ahora es este. Entonces, lo coloco acá. El segundo elemento es C. Y luego le resto 3. Ahora vamos a analizar el otro caso. Tengo que hacer B asterisco C. Utilizando la propiedad, es el primer elemento B más C menos 3. Pero ahora tengo que volver a hacerla. Ahora, este es el segundo elemento. Entonces, cuando la vuelvo a hacer, coloco A más todo lo que está entre paréntesis, que es el segundo elemento, menos 3. Y ahora analizo estos dos. ¿Son iguales? ¿Es igual todo esto que está acá con esto que está acá? Sí. ¿Por qué? Sí, porque si sacas los paréntesis es lo mismo y no te cambia el resultado de la operación. Porque en reales se verifica la propiedad asociativa, ¿sí? Y se verifica la propiedad conmutativa. Entonces yo puedo poner A más B más C menos 6 en los dos. Entonces, como estos dos son iguales, como estos últimos miembros son iguales, estos primeros miembros también lo son, y por lo tanto se verifica la propiedad asociativa. ¿Lo ven? Sí, sí. Existencia del elemento de identidad. Fíjense, ¿cómo probamos cuál es el elemento de identidad en este caso? Debe verificar la propiedad. Que cualquier elemento operado con él vuelva a dar cualquier elemento. Entonces, ha operado con el elemento de identidad, con un E que no sé cuál es, aplico la operación, A más E menos 3, el resultado es A, despejo E, el resultado es 3. Yo llego haciendo este primer cálculo a ver que el elemento neutro o elemento de identidad en esta operación para este conjunto es 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de ver si ese elemento de identidad que yo obtuve operando A por derecha es realmente elemento de identidad. O sea, que verifica esto y que verifica esto, ¿sí? O sea, en este caso ya vimos que verifica, porque lo obtuvimos al 3 de ahí. Pero ahora lo que tenemos que verificar es si operando el 3, o sea, el elemento neutro, por izquierda, me vuelve a dar A. ¿Sí?
sea, esa propiedad la tenemos que ver, independientemente que sea conmutativo o no. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, si opero 3 con asterisco, esto va a ser resultado 3 más A menos 3, y bueno, y eso también va a ser A, por lo tanto, E es el 3 en esta operación. Finalmente, voy a ver la existencia del elemento inverso. El elemento inverso dijimos que satisface esta propiedad. Ay. Yo lo tengo acá. Ahí. Entonces, pruebo, veo a ver quién puede actuar como elemento inverso de A. El elemento inverso va a ser aquel que hago A más el elemento inverso menos 3, de como resultado el neutro, 3. Y bueno, llego a que el inverso es este, 6 menos 4. Vuelvo a verificar, como verifiqué antes, que el elemento A operado con el inverso de 3 y que el inverso operado con A de 3. Si lo da, por lo tanto, defino finalmente que este es el elemento inverso y es único. Fíjense que como está definido acá, supongamos que yo tengo el 10 como elemento A, su inverso va a ser menos 4, ¿sí? 6 menos 10. Y el inverso de menos 4 es 10, ¿sí? O sea, como vimos antes, el inverso de 2 en reales con la suma es menos 2, que es el opuesto, pero menos 2 también es el opuesto de 2. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Vamos a ver otro. Miremos este. Se define la operación binaria A sobre B menos 5, ¿sí? Y en el conjunto reales menos el 5. ¿Por qué? Porque haría ser el denominador. ¿Por qué, perdón? Haría ser el denominador, exactamente. Entonces, vamos a analizar. ¿Se verifica la propiedad conmutativa? Y claramente no. Porque si yo hago A asterisco B, en este caso va a ser A sobre B menos 5, pero si yo hago B asterisco A, va a ser B sobre A menos 5. No es lo mismo. Entonces, la propiedad conmutativa no se verifica. ¿Se verifica la propiedad asociativa? Y vamos a ver. Planteo el primer caso. Esto en realidad estaría bueno que ustedes lo hicieran a medida que lo vamos trabajando, pero bueno, para hacerlo más rápido, yo en este caso se los voy diciendo, pero bueno, lo interesante también para que no se duerman y para que realmente lo entiendan, es que se pongan a practicarlo junto con la explicación. Pero bueno, si yo hago A asterisco B, según la operación, es A sobre B menos 5, ¿sí? Pero ahora si yo lo tengo que hacer asterisco C, ahora A es todo esto. Entonces lo pongo como numerador, C va como denominador, menos 5. Si yo hago el producto de los extremos por el producto de los medios, me queda esto. Ahora, voy a plantear esta otra parte, entonces hago B asterisco C, esto es B sobre C menos 5, y si yo ahora vuelvo a aplicar la operación, A queda como numerador, B menos C, B sobre C menos 5 queda como denominador, menos 5 a su vez,
Acá si yo saco denominador común C menos 5 y luego hago el producto de los extremos por el producto de los medios, me va a quedar esto que está acá. Y claramente se ve que no son iguales. O sea que la propiedad asociativa no se verifica. ¿Bien? Existencia del elemento identidad. Tengo que buscar alguno que cumpla esta propiedad. Si yo planteo A asterisco E, según la operación, eso va a ser A sobre E menos 5. Despejo E, el candidato es el número 6. Ahora, ¿será ese número el que cumpla con esta propiedad? Yo lo obtuve haciendo A por E. Pero si yo hago E por A, o sea, si hago 6 asterisco A, no por asterisco A, ¿voy a obtener también A? Y bueno, no obtengo A. Entonces, el candidato que habíamos pensado que podía ser elemento de identidad, no lo es, porque tiene que cumplir con esta propiedad. Entonces, como en este ejemplo no tenemos elemento de identidad, no analizamos la existencia del inverso, porque el inverso es aquel que operado con A me da el elemento de identidad. Si no tengo elemento de identidad, no puedo analizar nada. ¿Se entendió este otro ejemplo? ¿Sí? Sí, profe. Yo lo entendí. Hasta ahora vimos esos dos ejemplos que eran en conjuntos infinitos. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con conjuntos finitos? Fíjense, nosotros dijimos que podíamos tener una tabla y podíamos colocar la operación y hacíamos una tabla de doble entrada, ¿sí? ¿Cómo analizamos en este caso si se verifica la propiedad conmutativa? Y acá es mucho más simple, porque ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar si hay simetría respecto a una especie de diagonal principal, como si fuese una matriz. Ven que acá yo tengo X y acá tengo X. Esto implica que si hago Y asterisco X, me va a dar X, y si hago X asterisco Y, me va a dar X. O sea, lo único que hago es mirar si existe esa simetría, entonces. Entonces, bueno, esta operación definida en este conjunto XY con esta tabla es una operación conmutativa. Ahora, ¿cómo analizo la propiedad asociativa? Fíjense, yo tengo que analizar esto, ¿no? Y yo lo tengo que analizar para todos los elementos del conjunto. Los elementos son X e Y. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué valores tiene que tomar A? Y, X e Y. ¿Qué valores tiene que tomar B? X e Y. ¿Qué valores tiene que tomar C? X e Y. O sea que yo voy a tener dos posibilidades y dos posibilidades. Como vimos en conteo, voy a tener 2 al cubo posibilidades de operar a estos elementos, ¿sí? O sea, podría ser XXX, podría ser XXY, podría ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para analizar la propiedad asociativa cuando tengo una tabla de elementos cualesquiera? Y tengo que plantear cada una de esas posibilidades.
O sea, si fuesen todos X, si fuese X, X, Y, si fuese X y X, si fuese Y, X, X, ¿lo ven? Entonces, planteo para cada una de ellas una columnita que sea, primero, A asterisco B, y luego otra que diga A asterisco B, asterisco C. Y por otro lado, hago una que diga B asterisco C, o sea que tome el segundo y el tercero, y otra que haga A asterisco B asterisco C. Entonces, ¿quién es A y quién es B? Y dependiendo de cada una de las filas, A y B van a ser diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en esta, A es X, B es Y, ¿y qué tengo que hacer? Me voy acá y digo, a ver, X asterisco Y, ¿a qué es igual? A X, entonces pongo este resultado, y luego ese X, que surge de operar estos dos, lo opero con el X que es C, y me va a dar, según la tabla, X asterisco X es X, y luego hago lo mismo operándolos con el paréntesis diferente. Si para cada fila, toda esta columna, la columna de A asterisco B asterisco C es igual a esta columna, entonces decimos que se verifica la propiedad asociativa. ¿Sí? O sea, tengo que mirar toda esta columna, compararlo con toda esta columna, pero para cada fila. Si en alguna fila, acá por ejemplo me da X y acá me da Y, ya no es asociativa. ¿De acuerdo? ¿Cómo analizo la existencia del elemento de identidad? Y el elemento de identidad, ahora en la tabla, lo puedo mirar de la siguiente forma. Recuerden que el elemento de identidad tiene que ser un elemento que operado por derecha y operado por izquierda me vuelve a dar A. Entonces, yo voy a buscar, primeramente, si quiero mirar operado por derecha, o tal vez es más fácil mirarlo por operado por izquierda. Voy a buscar una fila donde se mantenga, una fila donde se mantenga los mismos elementos que tengo arriba. Si encuentro una fila que se mantengan los mismos elementos que están como identificadores de una columna, significa que este elemento, operado a la izquierda con cualquiera de mis elementos, me vuelve a dar cualquiera de mis elementos, ¿sí? Entonces, acá Y puede ser considerado como candidato de elemento de identidad por izquierda. Pero ahora tengo que ver si Y también lo es por derecha. Entonces ahora lo que hago es mirar la fila Y, la columna Y, y veo, bueno, sí, acá también me da X y me da Y. O sea que X operado con Y me da X, Y operado con Y me da Y. O sea que el elemento Y actúa como elemento identidad. Acá tal vez no se ve tanto porque como es una tablita de 4, o sea, de 4 celdas, es un poquito más complicado. Ahora vamos a ver otro ejemplo que tiene más elementos. ¿Y cómo analizo la existencia del elemento inverso? Bueno, si yo ya encontré que el neutro es Y, lo que hago es buscar un Y dentro de la tabla. Si encuentro un Y dentro de la tabla, ya sé que esos dos elementos son inversos entre ellos. Y bueno, acá en particular el elemento inverso Y es el inverso de Y, justamente. Mientras que X no tiene inverso, ¿sí? Acá tendríamos que tener una Y para que X tuviese inverso.
Bueno, aquí hay un resumen de algunas de las cosas que estuve diciendo yo, y acá hay otra tabla un poco más grande. A ver, vamos a ver en esta. Cada vez se me van más de la videoconferencia. A ver, chicos, la clase termina a las 9:30. ¿Por qué se están yendo? Bueno, les pregunto a ustedes y ustedes están. Tengo un conjunto A que es X y Z, ¿sí? Y tengo esta tabla. ¿Quién definió que hacer X asterisco X es Z? Es en este ejercicio, ¿sí? Podría ser que se definiera en otro ejercicio que hacer X asterisco X da X. ¿Se entiende? O sea, los valores que están acá adentro están definidos por este ejercicio. Entonces, según lo que vimos, esta operación es conmutativa. Miremos lo que podría ser una diagonal principal. Miremos, acá existe X. ¿Perdón? No, no es. Acá está X, pero acá está Z y acá está Y. No hay una simetría respecto a la diagonal principal aquí. Por lo tanto, no es conmutativa. Bien. Ahora, para analizar asociatividad, ¿cuántos casos vamos a tener? Si tengo que hacer A asterisco B, entre 27, paréntesis, puede ser. claro, voy a tener muchos más casos, ¿sí? O sea, va a ser más complicado. Pero bueno, por allí lo que, si no es conmutativa, como en este caso, con un ejemplo podríamos ver que no se verifica. Fíjense, si yo hago X asterisco X, X asterisco X es Z, ¿sí? Lo voy a dejar ahí. X asterisco X es Z. Y hago X asterisco Z, X asterisco Z es Z. Ahora hago X asterisco X, que era Z, y hago Z asterisco X, el resultado es sí. O sea, ¿por qué tomé justamente estos? Y porque como no es conmutativa, estos me garantizan que no se lleve a cabo la propiedad asociativa. ¿Cuál actuaría acá como elemento identidad? A ver si se entendió lo que hablamos antes. Tengo que buscar una fila que se mantenga, que es esta, ¿sí? Y a su vez, o sea, acá veo que el I actúa como elemento de identidad. Por otro lado, tengo que buscar la columna que se mantenga con ese elemento de identidad. Y efectivamente es el I, Gonzalo, perfecto. Entonces el I actúa como elemento de identidad, ya sea por derecha como por izquierda. Y ahora vamos a analizar la existencia del elemento inverso. Dijimos que el I es el elemento de identidad. O sea que lo que tendríamos que hacer es buscar a dónde está el I. Acá está el I. O sea que I es, a su vez, inverso de él mismo. Pero después, y acá, tengo Z, fíjense en este caso, Z es el inverso de X, pero X no es el inverso de Z. Porque habíamos dicho que no era conmutativa. Entonces, solamente I es el inverso de I. Bueno, y
Z operado con X es Y y X operado con Z es Z, acá se dice que no existe elemento inverso de Z, no existe elemento inverso de X. ¿De acuerdo? ¿Quién se me fue de nuevo? ¿Alguien más se me está yendo? Aguanten un poco. Este es el último ejemplo. Tengo esta tabla. Analizamos si es conmutativa. Conmutativa es. Hay una simetría respecto a la diagonal principal. Asociativa no es. También tomamos un ejemplo. En este caso, ¿existe elemento de identidad? Fíjense, no hay ninguna fila que me mantenga inalterable ABC. Sí hay, no, y tampoco hay ninguna columna. O sea, no hay ninguna fila, por lo tanto ya está. No hay elemento de identidad. Y escribo, ¿no? Que no hay ningún elemento que me pueda volver a dar el elemento en sí mismo. Y por lo tanto no analizo la existencia del inverso. Bueno, en la práctica ustedes también tienen otros ejemplos que vienen por ese estilo. Y lo más interesante de todo esto es que estas propiedades que estuvimos viendo nos ayudan a clasificar los conjuntos con las operaciones binarias, o sea, las estructuras, ¿sí? Esto. Entonces, se va a llamar semigrupo aquella estructura, conjunto y operación, recuerdan, que verifique la propiedad asociativa. Se va a llamar monoide aquella estructura que además de ser asociativa, tenga elemento de identidad. Y se va a llamar grupo aquella que además de ser asociativa, tenga elemento de identidad y tenga elemento inverso. ¿De acuerdo? Bueno, con esta clasificación, un grupo va a ser a su vez monoide y semigrupo, o un monoide va a ser semigrupo, ¿sí? O sea, pensemos en este ejemplo. Tengo los reales con la suma, ¿sí? Dijimos que si es asociativa, ¿sí? Va a ser semigrupo. Acá prueba que es cerrada, pero en realidad eso es parte de operación binaria, así que. Entonces, asociativa va a ser semigrupo. Pero a su vez, como tiene el elemento de identidad que vimos, los reales con la suma son monoide, ¿sí? Y a su vez, como tiene elemento inverso, que lo llamamos opuesto, va a ser un grupo. Ahora, como además es conmutativo, yo digo que es abeliano. O sea, piensen en esto. Piensen en un estudiante que hace primaria, secundaria y terciaria. Para hacer el terciario, para hacer grupo, tiene que haber hecho la secundaria y la primaria. ¿Sí? Ahora, por otro lado, puede haber también estudiado inglés en Aricana. Propiedad conmutativa. O sea que puedes haber hecho primaria y estudiado inglés. Secundaria y estudiado inglés. Terciaria y estudiado inglés. Eso se llama, que cumple la propiedad conmutativa, se llama abeliano. ¿De acuerdo? Es como otra característica más que tiene la estructura. Bueno, y aquí tienen algunos ejemplos
de conjuntos, grupos abelianos, como los racionales, los complejos con respecto a la suma, los enteros positivos respecto a la suma solamente son semigrupos porque no hay elemento neutro. Los enteros positivos con el cero, con la suma, son monoides, ¿sí? Los reales y en los racionales con el producto son monoides, con la entidad 1. Y los racionales sin el cero y los reales sin el cero son grupos. Bueno, a ver, acá estamos en la 14. Acá vienen otros ejemplos más. Y después vienen algunas otras propiedades. Pero bueno, estos dos ejemplos, en todo caso, mírenlo ustedes, ¿sí? Que son ejemplos de matrices que ustedes lo han trabajado en álgebra. Este por allí, que es propio nuestro, si recordamos el conjunto de A asterisco como el conjunto de todas las cadenas finitas que se pueden hacer con elementos del conjunto A. ¿Recuerdan? Si tenemos cadenas, podemos concatenarlas. Bueno, la concatenación de cadenas cumple con la propiedad asociativa, ¿sí? Y cumple con la propiedad de que hay un elemento neutro, que era la cadena vacía, que es este triangulito, y que cualquier cadena operado con el triangulito vuelve a dar la propia cadena. Ahora, entonces, por esto podemos decir que el conjunto asterisco con la operación concatenación es un semigrupo, se llama semigrupo libre generado por A, y por esto podemos decir que es un monoide. Ahora, ¿es abeliano? Se verifica la propiedad conmutativa en la concatenación. Sí. Sí, profe. No, No da lo mismo hacer la cadena alfa concatenado con beta que la cadena beta concatenado con alfa. Si pongo el orden de los elementos, va a cambiar, ¿sí? Bueno. Flojitos están, pero por lo menos se han quedado